Al ser las 9:10 y con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se han presentado una serie de sustituciones de diputadas que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Buenos días. Leo el oficio 27 OFI 135-2022 dirigido al señor Rodrigo Arias Sánchez, presidente del directorio legislativo. Señor presidente, reciba atento y respetuoso saludo. Por medio le solicito realizar las gestiones que correspondan para autorizar la sustitución de la diputada Olga Morera Arrieta, quien integra la Comisión Especial de la Mujer, por el diputado Joaquín Hernández Rojas,
Lo anterior en razón de que la Comisión de Reforma del Estado ya se encuentra asignada para todos los jueves a las 8:45 am y hasta las 10:45 am y coincide con la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de la Mujer señalada para el jueves 11 de agosto del año en curso a las 9 de la mañana. El segundo oficio, el 38 OFI 015, también dirigido al señor Arias Sánchez, presidente de la Asamblea. Estimado señor, reciba un cordial saludo. Por medio de la presente misiva solicito sustituir a la diputada Catherine Moreira Brown en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Especial de la Mujer del día jueves 11 de agosto. Los corrientes, la diputada Alejandra Larios Trejos será quien la sustituya. Firman doña Katy Rivera y doña Catherine Moreira Brown. Y también está el oficio hacia el señor Rodrigo Arias Sánchez también, número 103-2022. Estimado señor, sirva la presente para saludarlo y a la vez indicarle que para la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de la Mujer del día jueves 11 de agosto del presente año se sustituye a la diputada Daniela Rojas Salas por la diputada Melina Ajoy Palma. Agradezco su atención de parte de doña Daniela. En discusión y aprobación el acta anterior, suficientemente discutida. Asuntos del régimen interno no hay, informe correspondencia no hay. Discusión y aprobación de proyectos de ley, todos los expedientes en el orden del día se encuentran en estudio en las subcomisiones respectivas. Proposiciones varias. Se ha presentado una moción de audiencia que le solicito a la señora secretaria servirse leer. Ok, moción de orden de varias diputadas. Hace la siguiente moción para que el día de hoy se reciban audiencia a las siguientes personas representantes del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, las cuales presentarán los instrumentos regionales. Primero, recomendaciones estratégicas comunes para la transversalización y protección de los derechos de las mujeres en el contexto de la migración. 2, guía para legislar sobre los derechos de las mujeres en el contexto de la migración. Y 3, la guía de adecuación de la ley marco sobre migraciones con enfoque de derechos humanos. Doña Carmen Paola Cepeda, directora regional de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Michelle Klein Salomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y Rocío Dutari, asesora regional de incidencia, migración y desplazamiento de Save of Children. Julio Sánchez Gutiérrez, consultor de FOPREL. En discusión la moción, suficientemente discutida. Los que estén de acuerdo, se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 6 votos a favor, 0 en contra, aprobada. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputadas. Hacen la siguiente moción para que se revise la votación de la moción de audiencia anteriormente realizada. En discusión la moción, suficientemente discutida. En favor, votar por medio electrónico. En contra. Con 6 diputados presentes, 6 votos en contra, rechazada. El día de hoy tenemos el placer de poder recibir en audiencia a los representantes del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, y de la Organización Internacional de las Migraciones, los cuales nos presentarán los instrumentos regionales. 1. Recomendaciones estratégicas comunes para la transversalización y protección de los derechos de las mujeres en el contexto de la migración. 2. Guía para legislar sobre los derechos de las mujeres en el contexto de la migración. 3. La guía de adecuación de la ley marco sobre migraciones con enfoque de derechos de género.
En razón de lo anterior, les damos la más cordial bienvenida a esta comisión al doctor Santiago Rivas Leclerc, secretario ejecutivo de FOPREL, José María Hernández Vallejo, director de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, a Carmen Paola Cepeda, directora regional de proyectos de la Organización Internacional de las Migraciones, Michelle Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Rocío Dutari, asesora regional de incidencia de migración y desplazamiento de Save the Children, Julio Sánchez Gutiérrez, consultor del FOPREL, Ariel José Alvarado Urbina, coordinador administrativo de FOPREL, Luis Vázquez Castro, asesor del Consejo Consultivo de FOPREL, Helmin Maciel Blandón Moraga, asistente administrativa de FOPREL. Les informamos que cuentan con 30 minutos para realizar una exposición, periodo que podríamos extender, y posteriormente pasaremos a un espacio de preguntas por parte de las señoras y señores diputados. Así que... Muy buenos días. Honorable diputada Carolina Delgado Ramírez, presidenta de la Comisión Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Honorables diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Señora Carmen Paola Cepeda, directora regional de proyectos de OIM. Señora Rocío Dutari, asesora regional de incidencia en migración y desplazamiento de Save the Children. Licenciado José María Hernández, miembro del Consejo Consultivo por parte de México en FOPREL. Licenciado Luis Vázquez Castro, miembro del Consejo Consultivo en FOPREL por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Licenciado Ariel Alvarado, administrador financiero de FOPREL. Licenciado Julio Sánchez, asesor de FOPREL. Y licenciada Helmin Blandón, miembro administrativo de FOPREL. Quiero comenzar expresando en nombre del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, Cuenca del Caribe, México, nuestro agradecimiento por el beneplácito de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de recibirnos el día de hoy para intercambiar sobre los instrumentos regionales en materia de género. Hace 7 años, el día 15 de mayo del 2015, acá en Costa Rica, iniciamos un capítulo crucial de nuestra historia institucional. Este honorable Parlamento acogió la primera reunión de constitución de la Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer, presidida por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y reconociendo como sede honoraria al Parlamento del Reino de Marruecos. Dicha reunión fue un punto de inflexión en el trabajo de FOPREL por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En primer lugar, abrió un espacio para el diálogo interparlamentario de alto nivel al construir de forma colectiva una mirada regional para contribuir a superar la discriminación y las desigualdades de género. Asimismo, propició la discusión y reflexión sobre la situación de las mujeres en los distintos países, centrando el análisis en las discriminaciones y violencias que sufrían las mujeres migrantes de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, como consecuencia de las estructuras económicas, políticas y sociales prevalecientes en nuestra región. En este punto quiero resaltar el arduo trabajo de la Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer, que hoy preside la honorable diputada Carolina Delgado. Esto permitió construir una hoja de ruta regional e interparlamentaria para avanzar en materia de fortalecimiento de los marcos legislativos dirigido a superar la discriminación y propiciar la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y social en nuestra región. El día de hoy socializaremos algunos de los instrumentos que forman parte de dicha hoja de ruta. La constitución de esta comisión fue el inicio del trabajo ininterrumpido del FOPREL en materia de protección del derecho de las mujeres. Hasta la fecha se han llevado a cabo 7 sesiones de trabajo y se ha construido una agenda regional de género
constituida por los compromisos que han adoptado los honorables presidentes y presidentas de poderes legislativos de Centroamérica, Cuenca del Caribe y México, en relación con los derechos y la autonomía de las mujeres con igualdad de género. Estos avances no hubieran sido posibles sin el liderazgo, la convicción y el compromiso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien preside esta comisión. Quiero reconocer el alto nivel de compromiso de los parlamentos integrantes de FOPREL, asimismo el valioso acompañamiento de aliados como es la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y Save the Children, que el día de hoy están presentes. Antes de finalizar, quiero manifestar que el FOPREL se ha caracterizado por la calidad y la profundidad de las discusiones, por el deseo común de fortalecer los marcos legislativos y elaborar instrumentos que propicien las condiciones idóneas y que permitan paulatinamente la inclusión social, económica y política de las mujeres en nuestra región. Asimismo, generar mecanismos para garantizar sus derechos fundamentales. Evidentemente, esta es una tarea crucial que nos exige desarrollar una agenda de trabajo y aumentar la coordinación regional entre todos los parlamentos, instancias regionales y organizaciones. Sin más que agregar, honorable diputada Carolina Delgado Ramírez e integrantes de esta Comisión Nacional, quiero reiterar nuestro agradecimiento y disposición de acompañar los procesos en los que podamos colaborar. Muchas gracias. Con la venia de la honorable presidenta, le damos la palabra a Carmen Paola Cepeda, de OIM Regional. Hola, buenos días, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, excelentísima diputada, señora Carolina, gracias por recibirnos y gracias a toda la Comisión de Género, específicamente este encuentro. Yo creo que es muy valioso desde el punto de vista que nos permitirá poder compartir con ustedes los aspectos de los avances en materia legislativa que se han dado dentro de la Comisión de Género de la Mujer del FOPREL, y en el cual hemos podido venir apoyando diferentes iniciativas como son las herramientas específicamente para poder hacer todo lo que se relaciona con el apoyo a las mujeres migrantes. Me voy a permitir dirigir algunas palabras a ustedes respecto a algunos de los temas importantes y tengo una presentación, pero no sé cómo conectarla. Perdón a Manuel si nos ayuda, mientras tanto yo voy iniciando. Tenemos básicamente diferentes herramientas que se han venido trabajando a lo largo de varios años con el Foro de Presidentes Parlamentarios, específicamente para poder hacer un poco de incidencia sobre los temas relacionados a por qué migran las mujeres. Yo creo que uno de los grandes focos en los cuales queremos, digamos, precisar el tema de la migración es las principales causas de por qué las mujeres están migrando en esta región. Y yo creo que aquí podríamos especificar básicamente la migración femenina desde diferentes ámbitos. Creo que ahora sí. Quise traer esta lámina que era un poco más explicativa de los principales motivos por los cuales las mujeres están migrando en la región. Y básicamente un estudio reciente que hicimos en los 8 países de la región SICA, con el cual contamos con la participación de los ministerios de la mujer, de las direcciones de migración y de algunas otras organizaciones, hemos podido concluir que los principales motivos por los cuales las mujeres dejan sus países están relacionados primeramente a mejorar las condiciones de vida para la familia y específicamente relacionados a los aspectos de garantizar alimentación, salud, educación y vivienda.
De igual forma, el tema de la violencia social que se vive altamente en un contexto alto de riesgos para la vida de las mujeres en los diferentes países es otro de los motivos que las obliga a dejar su país de origen. Igualmente, las desigualdades sociales y económicas como la falta de empleo, la precariedad laboral, la insuficiencia de oferta de servicios en educación y también la falta de oportunidades en materia de salud son otros de los motivos por los cuales las mujeres migran. Y además la búsqueda de protección para sus hijos e hijas, específicamente que puedan tener mejores accesos a educación y además que no tengan amenazas del crimen organizado en algunos países de la región. La violencia de género es uno de los grandes factores también por los cuales las mujeres están migrando, específicamente el tema del incremento en las agresiones sexuales. Sabemos que el COVID-19 desveló el tema de la violencia y que se incrementó durante este tiempo de la pandemia todos los aspectos de la violencia desde la familia, pero además violencias relacionadas a diferentes tipos como la violencia sexual de parte de las parejas, el abuso a los niños. Entonces, el tema, digamos, de la COVID desveló también un fenómeno que ya lo veníamos sufriendo desde hace muchos años. Y específicamente una nueva detonante que nos ha dado el estudio es el tema del impacto del cambio climático que está teniendo y las amenazas ambientales, específicamente entre el año 20 y el año 21 hubieron dos fenómenos naturales como las tormentas Iota y Eta que quitaron los medios de vida a muchas mujeres, lo cual se vieron obligadas a tener que emigrar para encontrar nuevas oportunidades en algunos países de destino. Básicamente, yo les quería hablar un poco también sobre el tema del Pacto Mundial para las Migraciones, que recientemente se ha realizado el examen del FEMI, en el cual han participado diferentes países o todos los países miembros que han suscrito y con algunos de los resultados específicamente. Bueno, en esto hubieron consultas con los gobiernos y los países miembros, pero además participaron algunos otros procesos consultivos como la Conferencia Regional para las Migraciones, la Conferencia Suramericana y la RIAM también. En el examen del FEMI básicamente se discutían los éxitos y desafíos de la implementación del Pacto Mundial, pero específicamente tuvimos la participación de países precursores quienes hicieron la presentación de sus informes. En este caso participó Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México, y además se adquirieron algunos compromisos, se presentaron buenas prácticas y se presentaron los resultados de dos grandes proyectos. Dentro de los objetivos abordados, básicamente estamos y nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver en el tema de prevención de la violencia hacia las mujeres, en el objetivo 5, pero además hubo un debate y un posicionamiento importante a nivel de las delegaciones nacionales, donde se pudieron abordar elementos comunes deseados, como tiene que ser el tema de las leyes migratorias nacionales, el tema de regularización, que ha sido una piedra angular para el goce de los derechos de las personas migrantes, específicamente en este caso de las mujeres que no pueden regular su situación migratoria, y además una mayor cooperación internacional y una responsabilidad compartida. Por otro lado, se discutió mucho el tema de la migración como un motor de desarrollo tanto en los países de origen como en los países de destino y la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la discriminación y la xenofobia. También podríamos compartir el tema de la adopción final de una declaración donde se insta a los gobiernos y a los países a poder tener un mayor apoyo hacia las mujeres, específicamente por la pobreza, las desigualdades, la exclusión y la violencia sexual y de género, como ya lo explicábamos. Por otro lado, también se ha, digamos, instado a poder generar a la formulación de mayores políticas y leyes migratorias nacionales que respondan a las cuestiones y más que nada a las necesidades del género y de la infancia. Por último, también el tema de hacer frente a una cooperación para trabajar en contra de todos los aspectos que repercuten directamente en la violencia, incluida la violencia sexual y de género.
Algunas buenas prácticas, yo solamente dejo acá que tenemos disponible un curso de las mujeres en la migración, el cual pueden tomar en las páginas de la OIM. Y por último, decirles que la migración de las mujeres en esta región representa el 52% de los migrantes. Del 100% de personas migrantes, el 52% son mujeres. Y es por eso que hemos venido haciendo un trabajo específico en cada una de las diferentes, digamos, países miembros que están y son parte del Foro de Presidentes Parlamentarios para poder trabajar en estas herramientas que el día de hoy se van a presentar y que puedan ser útiles para la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes. Voy a quedarme por acá porque me toca ahora a mí dirigir el panel para presentar al resto de colegas que van a estar haciendo las presentaciones, y en este caso estaría dejándole la palabra a la colega de Save the Children, Rocío Ducari, quien va a hablar también un poco sobre el tema de protección en el ámbito de la niñez y de la infancia específicamente. Muchas gracias, Carmen Paola. Me pide la señora Rocío que sea 1 julio para que explique todos los procesos que hemos llevado a cabo, y si a usted le parece, señora presidenta, y la comisión, y terminaríamos con la intervención de la representante de Save the Children. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias, presidenta. Por favor, Julio, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludos, honorables diputados y diputadas. Les voy a presentar los instrumentos regionales sobre la protección de los derechos de la mujer que se ha venido trabajando en el marco del FOPREL. Sin embargo, previo a comenzar esa parte, me gustaría, voy a hacer una muy breve reseña institucional para que conozcamos un poco cuáles han sido las contribuciones y los aportes del FOPREL, y en el marco de cómo el FOPREL ha venido trabajando líneas estratégicas para la región. Y después les presentaré justamente los instrumentos que hacían referencia. El FOPREL es un organismo internacional colegiado y permanente, el cual está constituido por los presidentes y presidentas de los poderes legislativos de la región de Centroamérica y la cuenca del Caribe. Esto es muy importante, ya que desde 1994 que el FOPREL se constituyó, existe un alto compromiso por parte de los presidentes de promover temas estratégicos y comunes para la región. Un espacio de diálogo interparlamentario y sectorial, se hacen estudios legislativos especializados en temas que en ocasiones tal vez los parlamentos no tienen las posibilidades de acceder a los especialistas. En este caso el FOPREL hace una gestión de cooperación y colaboración con las organizaciones especialistas, contribuye a las soluciones prácticas, dinámicas y solidarias en la región, y contribuye a la diplomacia interparlamentaria. Consideramos que se ha convertido como una instancia de referencia internacional en materia de diplomacia interparlamentaria. Ustedes pueden ver en la última, en el número 4, que el FOPREL trabaja a través de comisiones. Hay diferentes comisiones, hasta el momento hay 16 comisiones, y estas comisiones tienen temas y líneas estratégicas específicas. El día de hoy y en la reunión que tenemos hoy hacemos referencia al trabajo de la Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer. Ahí no se ve mucho, creo ahora, lo siento. Pero el FOPREL ha tenido diferentes periodos de trabajo. Desde 1994, ustedes en la parte anaranjada, desde el 94 al 2000, el FOPREL vino trabajando temas de materia de seguridad, en materia de cambio climático, en materia de corrupción y narcotráfico. Quiero destacar que en ese periodo Costa Rica tuvo un liderazgo, hasta el punto que prácticamente la región le debe gran parte de la legislación en dicha materia al trabajo que se vino depuntando desde Costa Rica. El aporte tan grande que se hizo en ese momento durante la presidencia de Costa Rica fue grande en el marco del FOPREL, de tal manera que el FOPREL ha venido marcando pauta y estableciendo legislaciones. Quizá voy a mencionar solo las que están en estrella. Cambio climático y seguridad alimentaria, y agua potable y saneamiento. Son los temas
que hoy por hoy la legislación que ustedes vean en la región centroamericana tiene una contribución importante del FOPREL. En el tema de seguridad alimentaria, el FOPREL fue más allá, porque en el tema de seguridad alimentaria no solamente contribuyó a elaborar una ley marco, sino que también contribuyó a trabajar lo que es las capacitaciones de los parlamentos. Menciono esto y estos ejemplos por un motivo. El FOPREL existe este compromiso de poder llevar su tarea en materia de la defensa de los derechos de la mujer hasta esos puntos. Trabajar, acompañar a los parlamentos miembros, acompañamiento técnico, en la construcción de iniciativas legislativas, porque el objetivo es siempre contribuir. En este sentido, y brevemente ahí pueden ver, existe un antecedente importante en donde el FOPREL vino trabajando lo referente a los derechos de las mujeres. Sin embargo, fue en el 2015 y posteriormente, con la primera reunión que se realiza aquí en Costa Rica, que se comienza a instituir y a hacer una agenda. A través de esta agenda se han trabajado 3 productos que en su momento van a ser compartidos, que está esta guía de legisladores, guía para legisladores y legisladoras sobre los derechos fundamentales de la mujer migrante, una guía de adecuación y estudio de una ley marco en materia de migración y las recomendaciones estratégicas que viene siendo la agenda regional que adoptó la Comisión Interparlamentaria de la Mujer para trabajar de aquí en adelante. ¿En qué están enfocados estos instrumentos? Básicamente, la Ley Marco Regional de Migración es una de las leyes marco que se ha considerado de referencia. Y no es casualidad. El trabajo de esta última parte de la Ley Marco se trabajó aquí en Costa Rica. Tuvimos acompañamiento también de miembros del Parlamento de Costa Rica en su momento. Lo hicimos aquí en la oficina de OIM y lo trabajamos con Save Children, ONU Mujer y diferentes organizaciones que dieron su alto nivel de compromiso para trabajar esta ley marco regional. Que la ley está enfocada en contribuir para que el Poder Legislativo pueda retomar parcialmente, retomar totalmente o adecuar la iniciativa de ley. En este primer contexto me gustaría mencionar que la guía de legisladores tiene 3 elementos. Establece un contexto vinculado a las mujeres migrantes y sus derechos, algunos elementos vinculados a los estudios realizados con OIM y también información que se vino rescatando sobre el tema de migración. Se habla sobre la evolución del marco normativo en derechos fundamentales de las mujeres. Se hizo un estudio legislativo de toda la región, en convenios internacionales y el marco nacional. Eso se va a encontrar en la guía. La idea es que la guía puede ayudar a elaborar leyes, a preparar estudios, a presentar posiciones de naturaleza técnica o de posiciones de naturaleza política. Si alguien tiene una duda sobre cuál es el alcance de algún tema, uno viene, revisa esta guía y uno puede encontrar aquí la información. También establece disposiciones jurídicas sobre los derechos fundamentales de las mujeres migrantes. La guía, como les mencionaba, está hecha para la elaboración de políticas públicas, se pueden formular programas de trabajo, diseño de programas de formación y campañas. Establece algunas disposiciones en materia de educación y profesionalización, sistemas de salud, servicios, justicia, derechos económicos, trabajo decente, cultura de respeto, igualdad y no discriminación y participación plena de las mujeres. Ahora, en acciones estratégicas que viene siendo ya la agenda, para ir finalizando, existe un compromiso de la Comisión Interparlamentaria por desarrollar lo que son, fortalecer los roles de los parlamentos. El año pasado, en el 2021, se hizo un programa que se trabajó en conjunto con OIM, un programa de capacitación en donde participaron parlamentarios. Este programa y este diplomado también, que actualmente hay un diplomado que se está realizando, son instrumentos y herramientas de fortalecimiento de estos espacios que van a estar habilitados y que le invitamos que en su momento, esperemos, puedan participar como miembros del Poder Legislativo. Se quiere promover la ratificación de instrumentos internacionales que puedan proteger y promover los derechos de las mujeres migrantes y lo más importante también, lo que es la transversalización del quehacer legislativo. El tema de migración toca varias esferas: educación, salud, seguridad, justicia, y todas estas esferas a veces hay que revisar y transversalizar algunos temas, porque tal vez existe o una brecha o un vacío
o un choque de competencias en alguna de esos elementos. Entonces el objetivo es que la comisión se ha propuesto trabajar de aquí en adelante para acompañar a los parlamentos miembros de FOPREL en ir abordando esta transversalización. También está el proceso de convergencia de los marcos legislativos y políticas públicas, y es acercar, en ocasiones, no sé si, y aquí hablo en general para la región, a veces se aprueban políticas públicas pero no hay legislación, o a veces se aprueba legislación y no hay políticas públicas. Entonces la idea es que cuando nacen en momentos diferentes, la idea es poder que sean compatibles, y la idea es promover estos procesos de compatibilidad también a nivel regional, donde existen políticas públicas regionales. Y el otro es la gestión del conocimiento, que, como les mencionaba, está orientado a promover capacitaciones, diplomados, Dios mediante maestrías, doctorados, etcétera. También promover la decisión en materia de migración basada en hechos y datos. Aquí van a profundizar sobre esto. En Servichidre van a ver que también existen ausencias de datos en niñez, en adolescencia. A veces existe ausencia de datos en mujeres y no se sabe. Se está invisibilizando un proceso ahí. Y es importante tener datos e información. ¿Dónde están esos datos? Tal vez el país no tiene el sistema, no tiene la autoridad o el instituto. Entonces, FOPREL quiere promover a través de los medios y sus países miembros estos procesos. Y evidentemente está orientado a fortalecer un proceso de migración segura, ordenada y regular, y promover la cooperación en otros temas. El FOPREL ahorita el tema de los derechos de las mujeres lo está integrando en diferentes temas. Ahorita está inclusive el tema de en el ámbito penal y en el ámbito de cambio climático. El día de mañana veremos una ley que es bastante innovadora, que es la Ley Marco de Migración, Cambio Climático y Medio Ambiente. No siempre se hace el vínculo cambio climático y migración. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sánchez. Continuamos en el uso de la palabra con la tercera y última intervención de la señora Rocío Dutare, asesora regional de incidencia en migración y desplazamiento de Save the Children. Bueno, ante todo, es una alegría estar aquí en la mañana de hoy. Agradecemos especialmente a los honorables diputados y diputadas de la Comisión Permanente presidida por la honorable diputada Carolina Delgado por concedernos este espacio para reflexionar en unos breves minutos algunos de los desafíos importantes que está enfrentando la niñez migrante en la región y cuáles pueden ser las contribuciones que la Ley Marco Regional sobre Migraciones de FOPREL puede aportar para el abordaje de estos desafíos. Igualmente agradecer a FOPREL por habernos incluido en este grupo técnico de redacción. Ha sido una experiencia muy importante y pues la idea es seguir trabajando en conjunto. Como pueden ver en las pantallas, quería traer este tema a colación. Normalmente vemos en los medios de comunicación noticias sobre las caravanas, sobre las situaciones de crisis. Han estado en Centroamérica, las tenemos en Venezuela, ahora también se han incrementado en el Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Panamá es mi país y es algo que estamos viendo todos los días, cómo están muriendo las personas en el tránsito de la selva, más que en años previos. Sin embargo, se reflejan algunos datos, no existen muchos datos, y se reflejan testimonios de personas que han experimentado estos riesgos en las rutas de estas migraciones que se dan en forma insegura, irregular y que no son ordenadas definitivamente. Sin embargo, no existen muchos estudios sobre qué lleva a un niño o una niña a tomar una decisión de iniciar una ruta migratoria. Y en este sentido, Save the Children ha querido hacer un primer esfuerzo replicando una experiencia que se dio en países de África para tratar de entender cómo los niños y las niñas y los adolescentes perciben la migración y cómo la incorporan en sus proyectos de vida. Este estudio se presentó en abril de este año, no me voy a extender en eso, pero voy a poner algunos datos. Es orientativo porque realmente fueron 122 entrevistas con niños y niñas en los países del norte de Centroamérica. Siguiente, Julio.
Y aquí uno de los hallazgos más importantes es que al consultarles, la mayoría señala tener intención de quedarse en sus países. Realmente ellos quieren quedarse en sus países. Pero, como ven las cifras, pero muchas veces no encuentran como alternativas para lograr sus planes de vida, para continuar estudiando, para tener seguridad, para poder tener mejores opciones, para no vivir en la pobreza, y eso hace que consideren seriamente la migración y que la hayan incorporado en sus planes de vida. Un hallazgo que a mí me llama mucho la atención de este estudio es que en algunas zonas la migración se ha convertido en una norma social, o sea, ya hay que emigrar, no hay otra opción, porque eso es la única oportunidad que se presenta, y de que muchas de estas campañas que trabajamos, todas las organizaciones que trabajamos con niñez, para tratar de desmotivar la migración, para informar sobre los riesgos, no tienen ningún efecto, porque sus aspiraciones son mucho más fuertes para tener esperanza, para tener oportunidades, que los riesgos que puedan encontrar en el camino. Siguiente, Julio. Al analizar las consideraciones que los motivan, mucho de lo que Paola ya ha señalado en el tema de las mujeres, las situaciones de violencia e inseguridad, en algunos países se percibe más que en otros, la falta de oportunidades económicas, la pobreza, el impacto del cambio climático. Como mencionaba Paola, la región ha sufrido muchísimo en los últimos 2 años y eso ha incrementado las vulnerabilidades, pero también la decisión de las familias de querer migrar o la reunificación familiar. Ya muchos de los padres o madres están en otros países, entonces ellos pues inician ese tránsito para poder reunificarse con sus familiares. Siguiente, Julio. Sí vemos, el estudio refleja que hay diferencias de género en la intención de migrar. Por ejemplo, más niñas señalan el interés de poder migrar, sin embargo, se ven más limitadas porque muchas ya están desempeñando roles de cuidadoras de sus hermanos en sus casas o labores domésticas. Entonces, aunque tienen más aspiraciones, se ven más limitadas que los niños y los adolescentes para poder hacerlo. Siguiente, Julio. Como ven allí, de las personas entrevistadas, de los niños y niñas, 7 de cada niñas y adolescentes desea irse de su país o por lo menos lo está considerando, a pesar de los obstáculos que enfrentan por los roles de género. Siguiente. La diferencia de edad también es importante. Ante mayor edad, más interés de emigrar. Ante menor edad, pues obviamente sienten mayor preocupación y prefieren quedarse. Siguiente. Es importante un hallazgo que presenta este estudio, que los niños y las niñas no sienten que la migración sea impuesta, sino que es una decisión personal que toman y que consideran es individual y debe ser respetada por sus familiares. Algunos datos que validan las situaciones de violencia que experimenta la niñez en la región están aquí. Se estima que 6 de cada 10 mujeres y niñas pueden ser víctimas de agresiones sexuales durante la ruta. Un estudio de Save the Children 2017 identificó que 34 personas desaparecidas en Centroamérica son niños, niñas y adolescentes, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas por la violencia. El Informe Mundial sobre Trata de Personas hace referencia a que las principales víctimas de tratas en Centroamérica y el Caribe son mujeres y niñas, siendo las niñas el 40%, mujeres el 39%. Y un dato que a nosotros en particular nos preocupa muchísimo, el año 2021, las autoridades de aduana y protección transfronteriza de Estados Unidos identificaron más de 128,000 encuentros con niños y niñas. Esto no significa que sean niños y niñas, sino encuentros que niños pueden repetir e intentar varias veces ingresar a los Estados Unidos, lo que implica un aumento del 207% en relación con el año anterior, viajando no acompañados. Siguiente. Si bien estamos hablando de los datos de la región, porque estamos en el foro que trabaja pues, para el Caribe, para algunos países del Caribe, Centroamérica y México, no olvidemos que la región de Latinoamérica también está enfrentando la segunda crisis migratoria más grande del mundo, que es la crisis migratoria de Venezuela, que ya lleva 6.15 millones de personas que han salido de su país. Los flujos migratorios mixtos, que si bien llevan mucho tiempo ocurriendo, se han incrementado en los últimos años en el tránsito por la selva y a través de otros países con intención de ir a Estados Unidos, personas de África, Asia, que ustedes lo están experimentando aquí en Costa Rica también.
ha aumentado la migración nicaragüense, como ustedes saben, se identifican más niños y niñas de Nicaragua tratando de ingresar a los Estados Unidos, viajando no acompañados. Y esto es muy preocupante porque todo esto ocurre en una etapa vital para su desarrollo, cuando los niños y las niñas están en un proceso en el que necesitan toda la seguridad para desarrollar su potencial, y muchos de estos riesgos que se enfrentan le pueden afectar su futuro de por vida, y no solamente a ellos, sino a las sociedades que les acogen. Siguiente. Entonces, en este contexto, todo este trabajo para la elaboración de la ley marco regional es crucial. Nosotros identificamos, y probablemente ustedes lo conocen también, que hay avances normativos. Algunos países tienen legislaciones muy buenas, pero en ocasiones no hay presupuesto para implementarla, o los mecanismos de coordinación son muy débiles, o hay que fortalecerlos, o las capacidades del personal que está en las fronteras y está trabajando directamente con la niñez no tiene todas las herramientas y todo el conocimiento para abordar el tema, ¿no? Entonces, a nosotros esta iniciativa, la Ley Marco Regional, nos pareció una oportunidad única, una ley modelo para la región, no solamente para Centroamérica, el Caribe y México, incluso para Sudamérica también. Y es una ley que incorpora los 4 principios transversales de la Convención de los Derechos del Niño y que aborda el tema de manera integral, de manera intersectorial y de manera interinstitucional, que es un avance considerable. Entonces, en conclusión, consideramos que es una iniciativa que vale la pena retomar, fortalecer. Costa Rica siempre ha sido un país que se ha caracterizado por buenas experiencias en el tema de inmigración, que han sido modelo para la región. Muchísimas veces hemos estado en intercambios con Costa Rica, con México. Entonces, pues la invitación es a sumar esfuerzos nuevamente. Estamos convencidos y convencidas de que la suma de esfuerzos, de voluntades, de capacidades y de voluntad sobre todo, nos puede llevar a mejorar sistemas que tengan un impacto real en la vida de los niños y las niñas y que les garantice el futuro que no solamente merecen, sino que al que tienen derecho. Entonces, bueno, ahí les dejaba una cita de un adolescente emigrante que a mí en lo personal me mueve mucho siempre, donde él dice que no les echen de lado, que no por el hecho de ser migrantes tienen que ser dejados de lado, porque también son seres humanos, no importa el país de donde vengan. Entonces, muchas gracias y eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, señora Rocío Dutari. De esta manera hemos concluido con nuestras presentaciones. Queremos señalar que estos documentos serán a través de una oficina enlace acá en la Asamblea Legislativa que coordina el licenciado Luis Vázquez. Se los daremos llegar todas estas presentaciones. Quiero reiterar el agradecimiento a la comisión en pleno, especialmente a su presidenta, la honorable diputada Carolina Delgado, no sin antes mencionar y agradecer la presencia de la honorable diputada Alejandra Larios, quien preside nuestra Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchas gracias por haber aceptado, diputada, este cargo. Mañana tenemos un trabajo bastante arduo. Agradecer al honorable diputado José Joaquín Hernández, quien ya es parte de la familia de FOPREL, y quiero agradecer muy especialmente al presidente Rodrigo Arias Sánchez, quien desde el momento que vine yo a presentar, las cartas credenciales como secretario ejecutivo, acogió con beneplácito y entusiasmo nuestra agenda de trabajo. Comentaba que parte de ella es que tenemos un foro sobre ciberdelincuencia el próximo 26 de septiembre, donde él mismo dijo, no, queremos que aquí sea la sede. Este foro será con el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, con expertos europeos en este tema, que ya hablábamos con José Joaquín, y ya nos decía el presidente, es un tema muy sensible en Costa Rica. Así que no me quiero extender, sé que ustedes continúan. Gracias por este espacio, honorables diputados, honorable presidenta. Que Dios les acompañe el resto del día de hoy. Gracias. No, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido, creo que muy educativo, y yo creo que esta información que nosotros estamos realmente teniendo y que podemos trabajar de manera conjunta es importante para nosotros.
Me gustaría saber si alguna compañera o compañero diputado le gustaría hacer alguna consulta. Don Joaquín y luego doña Joana y Melina. Muy buenos días, señora presidenta. Un saludo cordial a don Santiago y a toda la, como le llama, la familia Foprel. Me parece muy acertado. Y a los representantes de diferentes organizaciones, a las compañeras diputadas, doña Luz María Alpizar, que está aquí, doña Carolina Delgado, desde luego, doña Alejandra Larios, doña Melina Hoy y doña Joana Obando. Bueno, los miembros del Consejo Consultivo y a todos los presentes. Tuve el honor hace unos días de representar a nuestro presidente del Parlamento en una actividad en Puerto Rico, muy interesante, muy provechosa, y logré comprender la importancia de este foro, porque hay algo que acaban de decir, dentro de todos los temas, está la persona, está el ser humano presente en todos los temas, ese es el objetivo. Y en este tan importante que es de migración, que gracias por invitarme para participar, yo no me voy a extender porque lo han hecho muy bien las presentaciones en citar toda la problemática. Yo soy de la zona norte de este país y no se imaginan lo que se está viviendo ahí en cada esquina casi de la ciudad, donde hay familias de venezolanos con niños en brazos, donde duermen ahí en una esquina y otros en otra esquina y otros, o sea, es un drama lo que se está viviendo y van para Estados Unidos. Entonces uno dice, qué mundo más desigual, qué mundo, cómo nos falta hacer conciencia de que la vida de las personas es lo más importante. Así es que yo lo que voy a hacer es felicitar a Foprel, a esta comisión que abarca un tema tan importante, mundial, porque es un fenómeno mundial, y que ojalá Costa Rica siempre esté presente ayudando en todo lo que podamos. Me uno a cualquier esfuerzo, a cualquier idea de los compañeros o compañeras, y voy a cerrar este mensaje, dado que don Santiago hizo un adelanto. Nació esta idea de este tema que vamos a abordar en el mes de septiembre, que estamos apenas planificando todos los detalles. Aquí está doña Joana, que forma parte de los 57 diputados y diputadas que estamos, y otra serie de compañeros que estamos interesados en el tema tecnológico, y nos vamos a organizar, tanto doña Joana, mi persona y todos los que podamos, para que llevemos a cabo un gran evento de un tema actual que es la ciberseguridad, porque tan importante es cuidar la seguridad física de las personas, pero ahora en un mundo tecnológico hay que cuidar la información y los datos que son sensibles en toda la infraestructura crítica de un país, porque si no lo hacemos perjudicamos los servicios a los ciudadanos. Entonces creo que va a ser una gran oportunidad para diagnosticar cómo estamos y qué podemos hacer. Muchas gracias. Perdón. Diputada Joana Obando. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por tomarse el tiempo de venir pues a enseñarnos. Y primero que todo agradecerles por ese corazón tan sensible. Le comentaba a mi asesora que personalmente los temas de niñez me conmueven muchísimo y creo que no podría trabajar en un tema tan profundamente como ustedes lo hacen y de verdad les felicito por ese gran esfuerzo. Ponerme a sus órdenes desde el despacho. Nosotros trabajamos temas muy puntuales en el despacho, tecnología, como decía el compañero, es uno de ellos, y mujer, y hemos presentado proyectos a nivel de adopciones. Entonces ahí estamos para colaborarles en los que ustedes tengan a bien. Me gustaría en algún momento poder reunirnos para hablar qué proyectos se pueden hacer de temas muy puntuales para la protección de la niñez migratoria, que creo que ahí hay mucho por trabajar y creo que podríamos
hacer proyectos que realmente impacten la vida de los ciudadanos, porque al final de cuentas, eso es lo que nosotros venimos a hacer a una asamblea. ¿Qué podemos hacer por el ciudadano para que ese ciudadano que tal vez no tiene representatividad, no tiene voz ni voto, la pueda encontrar en las y los legisladores? El segundo tema también que tocaba el compañero, ciertamente la tecnología ya dejó de ser de grupos, de élites y de ciertos sectores, sino que tiene que ser transversal a toda la sociedad. Y en eso estoy de acuerdo, compañero, hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros ya estamos presentando un proyecto sobre ciberacoso y ciberviolencia, ¿verdad? Porque la violencia pasó de la presencialidad a la virtualidad y también tenemos que regular en eso. Creo que también podríamos sacar mucho provecho de la tecnología en materia de migración. Usted mencionaba algo muy importante y nosotros lo detectamos en el Patronato Nacional de la Infancia cuando estamos haciendo los proyectos de adopción. No hay data. Y sin data, la gente desaparece, porque no hay forma de darle seguimiento. Sobre todo esa problemática se ve muy agravada en materia de niñez. Los niños dejan de existir. Están ahí, son cuidados, son asistidos, pero realmente el hecho que no contemos información, eso viola y vulnera a la población infantil, porque pueden efectivamente desaparecer y, a ver, no es un secreto que hay casos dramáticos de que niños se han desaparecido porque no hay seguimiento, no hay forma de localizarlos. Muchísimas gracias por estar acá y nuevamente el despacho está abierto para ustedes. Muchas gracias. Diputada Melina Hoy. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Definitivamente estos espacios de reflexión y toda la información que ustedes nos brindan son muy importantes y nosotros como legisladores aquí en Costa Rica debemos de poner atención. Aquí bien lo decían los compañeros, los motivos de migración es porque nace o hay puntos de oportunidad desde nuestros países en el tema de mejores condiciones de vida, violencia de género, trabajo, que hoy también este mundo ha sido golpeado con el COVID-19 y la recesión mundial, desigualdad social y la protección de los niños. Entonces, yo creo que hago un llamado también a las compañeras y el compañero y los compañeros diputados para que reflexionemos sobre fortalecer las políticas públicas y encontrar la manera de darle solvencia también a este país. En el mundo casi el 50% de la población es mujer, ustedes lo indicaron, hay un alto porcentaje, es un 52% de migración, ¿verdad? Pero ustedes tienen alguna estadística de las edades de esas mujeres, alguna estadística de los niños. Bueno, ya hay estudios donde lanzan que es alrededor del 207% de los menores. ¿Qué pasa con esos menores que deciden quedarse? Hay políticas internas o las buenas prácticas de algunos países quizá para darles acompañamiento a esos infantes que se queden con algún abuelo, algún tío y demás, ¿verdad? Porque también eso es importante valorarlo. ¿Y cómo podemos luchar contra el tráfico y la trata de seres humanos en ese transcurso, ¿verdad? Y también debemos de pensar en los países lo toman como desafíos el tema de migración y no debemos de tomarlo como desafío, debemos de tomarlo como una oportunidad para ver de qué manera o qué está pasando con todos estos países y sus políticas públicas. Muchas gracias, señora presidenta. Diputada Luzmeri Alpizar. Sí, muy buenos días y muchas gracias, de verdad, y bienvenidos. Gracias por esta información que nos traen, tan importante y tan necesaria en estos momentos. Yo quiero hacer dos intervenciones, una relacionada, bueno, por experiencia, que siempre he estado cerca de niñez en vulnerable y sobre todo en abandono. Muchas veces cuando se habla con un chico que quiere salir del país, tal vez lo que él quiere es salir de su casa y no necesariamente del país. Dice del país porque cree que entre más lejos mejor. Mi experiencia ha sido poder ayudar a algunos chicos que han decidido salir del lugar de vivienda en el mismo país. Es decir, hay una opción dentro del mismo país donde él se puede ir lejos de su casa por alguna situación importante y no necesariamente salir del país y ser migrante a nivel internacional, sino dentro de su mismo país. Y esto lo digo porque también para las mujeres, es decir, la pregunta entonces concreta es,
sí, dentro de lo que ustedes realizan, han considerado más bien una medida de contingencia el poder fortalecer espacios dentro de cada país para que las personas que llegan a una decisión de salida puedan más bien quedar siempre en su país, no ir a sumar a estos flujos de migración, sino más bien poder encontrar dentro de su propio país ayuda, y si eso implica un fortalecimiento, si lo han considerado o no. Es una, digamos, de mis preocupaciones, más que ir ya a la situación, más bien ir a algo de prevención. Y les digo que las pocas experiencias que he tenido han sido muy exitosas con chicos que han podido trasladarse hasta de una provincia a otra y ya ellos sienten que salieron. Hay una red de apoyo de voluntarios y ellos sostienen acá en el país y hoy son adultos que no tuvieron que pasar por esto. Eso, digamos, si hay entonces si eso se ha valorado, si cae dentro de esto y si se puede ser como una medida preventiva. La otra es, bueno, yo fui la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, el primero instalado en Costa Rica hace unos 6 años aproximadamente. El tema de migrantes climáticos cada día se sumará y se seguirá sumando. Yo quisiera también ahí consultarles si se valora en el caso de los migrantes climáticos la gran diferencia que digamos que les mueve a ellos y a ellas. ¿Por qué? Porque una cosa es alguien que decide salir porque considera que ya ahí donde están no es lo lógico, y otra es aquel que tiene que salir después de una pérdida de lo que él tenía, su casa, su estabilidad y todo, y tener que moverse porque ya perdió. Si eso ustedes lo tienen tasado y si hay alguna estadística al respecto. Muchas gracias. No sé si quieren ir contestando y luego seguimos con las consultas. Sí, señora presidenta, voy a cederle la palabra a Carmen Paola Cepeda de OIM y posteriormente a Rocío de Save the Children para tratemos de ir evacuando las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Primeramente, muchísimas gracias por las intervenciones, muchas gracias por hacer esas reflexiones y efectivamente me gustaba muchísimo lo que decían acá las compañeras diputadas sobre el tema de que muchas veces la migración nos estigmatiza o nos avergüenza en algunos países y realmente una migración ordenada y segura crea beneficios tanto a los países de origen como a los países de destino. Precisamente me voy a referir a los comentarios últimos, a la última pregunta, y efectivamente el trabajo, digamos, en materia de generar las condiciones y las oportunidades en tu país de origen, eso es como decir una primera fase. Una primera base es que normalmente las personas cuando deciden migrar no es porque lo quieren hacer, decíamos, sino que hay causas estructurales que generan esta migración. Entonces, combatir estas causas estructurales o generar, digamos, oportunidades para tomar una decisión de migrar sobre la base de una decisión personal y no lo que le llamamos sobre la base de factores expulsores. Entonces, dentro de la OIM trabajamos muchos proyectos que tienen que ver específicamente con erradicar esas causas estructurales de la migración, apoyar a los estados en diferentes, primeramente el tema de políticas y programas que ayuden a crear estas oportunidades en los países de origen, es algo que ya lo estamos haciendo. Son, por ejemplo, muchos de los programas que tienen que ver con reintegración, que le llamamos, que cuando perdés tus medios de vida, por ejemplo, en el caso de los migrantes climáticos, se hace procesos de reintegración donde se puedan generar nuevas oportunidades de recuperación de medios de vida, reasentamiento en nuevos lugares. O sea, hay una cantidad de alternativas que efectivamente sí se están trabajando desde el punto de vista de una corresponsabilidad con los estados. Obviamente nosotros contribuimos a que esto se pueda aplicar, pero que en una primera base crear las digamos, respuestas a las necesidades de las personas es como decir uno de los principales retos que se tiene. O sea que sí, en materia de estos espacios, y como lo explicaba muchas veces, cuando está sufriendo, por ejemplo, en el caso que nos mencionaba de algunas personas
conocemos muchas mujeres que dicen, yo voy a poner tierra de por medio con mi agresor, porque ya no puedo, aunque yo me muevo de mi casa, me voy donde un pariente a otro lado, pero las amenazas están siempre ahí. Entonces, en este caso, digamos, las personas deciden migrar fuera. Pero siempre decimos que una migración basada en toma de decisiones es importante, porque entonces vos tomás la decisión de migrar de una manera consciente y no por un factor expulsor que sea la falta de oportunidad de empleo, que sea la violencia, que sea alguno de estos factores expulsores que yo explicaba anteriormente. Por eso es necesario toda la generación de las políticas públicas y las legislaciones, porque esto facilita a que se generen programas y proyectos que vayan a garantizar, digamos, las necesidades de estas personas. En el tema de los migrantes por razones climáticas, esto pues no es nuevo, pero vemos cómo día a día se está deteriorando más nuestra gran casa, que es la tierra, y que desde la pérdida de los recursos naturales, desde la pérdida de el agua, desde el tema del despale, todo esto genera, digamos, migraciones que son primeramente a lo interno de las comunidades. Las personas migran a nivel interno primero buscando recuperar estos medios de vida, y en los casos cuando ya no logran hacerlo a nivel del país, entonces recurren a la migración internacional. Gracias. Gracias, Carmen Paola. Doña Rocío Dutari, por favor. Y después Julio Sánchez tendría un comentario. Bueno, fueron varias preguntas y traté de anotar, pero si se me queda alguna, ustedes me dicen. Con relación al tema de datos, es un desafío permanente. Si ustedes se dan cuenta, los pocos datos que hay no están desagregados por niño o niña. Entonces, pareciera que no está pasando nada y, como todos aquí sabemos, está pasando mucho. Entonces, trabajar el tema de datos es una necesidad urgente. Yo sé que la OIM está trabajando fuertemente con los sistemas de recolección para tratar de armonizar, pero es un proceso que evidentemente va a tomar su tiempo, pero que es prioritario porque todas las políticas, los programas se deben basar en evidencia y los datos resultan claves para ello, incluso hasta para movilizar fondos con la comunidad internacional. Entonces, con relación al tema de la prevención de la, como mencionaban, de tratar de encontrar soluciones, definitivamente esa es la alternativa de todas las organizaciones humanitarias. Save the Children ha desarrollado una estrategia que se llama Soluciones Locales, y la prioridad para el trabajo de migración en los países de Centroamérica, en Haití y en otros donde tenemos presencia en la región, es tratar de crear las condiciones para que ese niño o niña no se tenga que ver forzado a migrar. Se trabaja mucho la atención psicosocial. A mí me sorprende mucho cuando los niños dicen, entre las necesidades que uno pregunta, uno pensaría comida, alimentación, vivienda, educación. Siempre mencionan educación y mencionan atención psicosocial. Atención psicosocial porque para ellos lo que están viviendo es fuerte, no es que no realicen que es importante y que les está impactando. Entonces ellos mismos piden apoyo para poder llevar a cabo este proceso de una manera que les ayude a salir adelante y fortalecer su resiliencia. Entonces mucho del trabajo de Save the Children es trabajar el combate a la pobreza, facilitar oportunidades laborales o de emprendimiento para sus familias, trabajar el arraigo comunitario para que sientan seguridad en las comunidades donde viven, el fortalecimiento a los líderes, lideresas, crear las redes de protección, el trabajar, ahora mismo son tantas cosas que el tema del combate a la pobreza, el tema de la discriminación y xenofobia también, el tema de la educación, no solamente el acceso, sino la permanencia, el acompañamiento, para que ingresen, pero que a la vez se mantengan en los centros escolares. Pero tenemos que tenemos que ser conscientes que todo esto implica recursos y la cooperación, y estamos enfrentando una situación gravísima en la región de Latinoamérica, y es que la situación de Ucrania y otras crisis están desviando, no digamos desviando, pero los fondos están yendo para esas zonas y cada vez tenemos menos fondos para trabajar. Entonces, si nosotros mismos como países pues no
visibilizamos lo que estamos viviendo y unimos esfuerzos y articulamos con todos los sectores, academia, sector privado, sociedad civil, no podemos continuar trabajando de manera desarticulada porque el impacto va a ser mínimo. Entonces sí, para responder a su pregunta, diputada, esa es la estrategia, pero definitivamente se requiere mucho más. Y se requieren, por ejemplo, en los países que yo he buscado y me cuesta encontrar estudios del mercado laboral, cuáles son las oportunidades para los adolescentes, cuáles son, por ejemplo, estamos viendo que en algunas zonas los muchachos ya no quieren trabajar la agricultura, ya para ellos la migración es la única alternativa, les da estatus, les da posibilidades, entonces, pues eso implica que requerimos más que intervenciones acotadas, intervenciones integrales e interinstitucionales. Intersectorial. Entonces, ese es un punto. Lo otro sobre el tema de movilidad humana y migración, movilidad humana e impacto del cambio climático, y lo vamos a profundizar mañana en la presentación, no solamente es hacer referencia a las familias, niños, niñas que se desplazan a causa del cambio, del impacto del cambio climático, sino qué hacemos con los niños y niñas migrantes que ya están en esas zonas, que no tienen una documentación, que no están regularizados y que también están recibiendo el impacto del cambio climático cuando hay sequías, cuando ha habido tormentas, cuando ha habido huracanes. Entonces, todos estos temas se tienen que incluir en la reflexión, en la discusión y en las normativas. ¿Y para qué nosotros trabajamos la incidencia al final? ¿Cuáles son como las líneas generales? Primero, que los marcos normativos, y ahí entra la ley de FOPREL a jugar un rol relevante, que los marcos normativos aseguren la protección de derechos, y cuando digo protección de derechos en un sentido amplio, que se les escuche, participación infantil, que se les tome en cuenta para las decisiones que les impactan, que el trabajo coordinado, el fortalecimiento de capacidades entre muchas actividades. Posteriormente, que existan políticas públicas de Estado que no pertenezcan a gobiernos, que sean permanentes en el tiempo para que se genere el impacto que se espera. Tercero, que los sistemas de fortalecimiento, sistemas de protección de los niños y las niñas en los diferentes países estén fortalecidos. A veces vemos que existen, pero no tienen recursos para operar. Entonces realmente no pueden jugar el rol al que están llamados porque no tienen las herramientas para trabajar en eso. Y de último, que exista un monitoreo, una vigilancia. La sociedad civil juega un rol fundamental en el monitoreo, en la vigilancia de las políticas y muchas veces no puede jugar su rol porque hay limitaciones para ello. Entonces, en conclusión, hay mucho por hacer. Creo que el tema normativo es básico, es de raíz, conjuntamente con el trabajo de las causas estructurales, como mencionaba Paola. Hay que trabajar en diferentes niveles y yo creo que aquí FOPREL juega un rol fundamental para impulsar cambios en la región. De repente con países que no están tan anuentes a discutir estos temas y otros pues sí lo están, entonces sumar esfuerzos para generar cambios. Muchas gracias, Rocío. Tendría la palabra el licenciado Sánchez, por favor. ¿Aló? Sí. Con respecto a lo que mencionaban sobre el tema de migración y cambio climático. Yo he tenido oportunidad de trabajar desde el 94 en las Naciones Unidas como negociador en el marco del cambio climático y resulta que el cambio climático fue un tema que pasó por mucha negación durante mucho tiempo. Todo ese periodo de negación fue un tiempo perdido que pudo haber servido para dar avances importantes. Hoy estamos en un proceso, nuevamente, que ojalá no suceda, en donde se quiere evidenciar y visibilizar el nexo migración, cambio climático, medio ambiente y desastres naturales. Son los tres enfoques, porque son dinámicas diferentes. Un desastre natural, por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto, es inmediato. El cambio climático es gradual y sistemático, igual que la degradación ambiental. El FOPREL, en el instrumento del FOPREL, que es el Plan de Desarrollo Institucional, ustedes van a ver temas bastante visionarios. El FOPREL tiene un enfoque programático de 5 años, pero sus temas están proyectados para 10 años. En el plan anterior estaba incluido el tema de salud. Si nosotros hubiéramos logrado, no nos dio tiempo, pudimos haber tenido herramientas para hacer frente tal vez al COVID, más herramientas. Porque en ese momento ya se habían identificado que el tema de salud, los sistemas de salud necesitaban de ser fortalecidos. Hoy se está incluyendo en el marco del FOPREL este tema de cambio climático. ¿Por qué? Cambio climático y migración, ¿por qué? Porque está escrito, y es un hecho que lamentablemente puede llegar a suceder, que un país que hoy es destino de migración se puede convertir en un país de origen de migración. Un país que solo es tránsito se puede convertir en un país de origen
pero de destino. Es decir, los perfiles de migración de los países pueden alterarse por el cambio climático, porque no podemos dar por sentado que el cambio climático no va a alterar tanto la estructura de los sistemas para hacer que el país se convierta en un país de origen o de destino de migración. Entonces, por eso se está trabajando esta ley marco, porque la idea es poder contribuir a que se cuente con una legislación que dé respuesta presente y futura. ¿Qué sucede si de repente un país que era destino, de repente tiene que comenzar a migrar? ¿Cómo responde a sus ciudadanos ese proceso? Entonces, la ley marco de FOPREL trabaja todos los perfiles migratorios a ser considerados y considera la etapa del cambio climático como desde la etapa preventiva hasta la etapa de rehabilitación. Eso lo vamos a ver con más detalles, pero el día de mañana. Pero es un instrumento que desde FOPREL yo les invito que llama mucho la atención. Actualmente, a nivel internacional, me arriesgo a decir, en Latinoamérica también, no existe una ley como esa. Lo que existen ahorita es discusiones, análisis, algunas políticas que consideran elementos, pero no están todavía consolidados, están dispersos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Nuevamente, Presidenta Carolina Delgado, muchas gracias, diputados, por habernos permitido este espacio y compartir todas estas inquietudes que, como decía la diputada Joana, tocamos la gente, y lo decía el diputado Joaquín, que son nuestros conciudadanos realmente, y tenemos que darle respuesta en forma armonizada. Ustedes mismos no pensaron nunca que iban a tener esta cantidad de migrantes, que en algunos casos ha pasado, que en Nicaragua dicen no entran, y les ha tocado en la parte norte que usted le mencionaba, y bueno, ya sabemos los desastres que han pasado, los muertos en el lago Cocibolca, queriendo cruzar ahorita mismo tuvimos un accidente y la mayoría de venezolanos muertos en la zona norte de Nicaragua, en la carretera panamericana. Entonces ya lo estamos sintiendo todo, o sea, y es una necesidad que tenemos que estar. Los parlamentos, nosotros, los organismos internacionales, coordinados para dar una respuesta humana, paliar un poco la situación desde la identificación, decía, en Haití nos decían los dominicanos que no hay que uno de los problemas es que no traen ni siquiera una fe de bautismo, pues, que es lo elemental en los países que son con incidencia católica. No digamos ya documentos, no digamos su nivel de educación, etcétera, pero son una realidad. Y como legisladores ustedes y nosotros como organismo interparlamentario tenemos que darles respuesta. No quiero extenderme más, sino agradecer este espacio que nos han dado. Gracias, diputada. Todavía, la diputada Alejandra Larios me pidió un espacio también. Gracias, señora presidenta. Buenos días tengan todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas, y agradecerles por esta presentación que nos han hecho el día de hoy, que a la vez es una dosis de realidad, de poner los pies sobre la tierra, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar con la preocupación, sino hay que tomar acciones, como desde FOPREL se toman, por ejemplo, trabajando en los marcos normativos para mejorar las condiciones de las personas, en el tema que nos ocupa hoy específicamente de las mujeres y las personas migrantes. Y bueno, Costa Rica tiene una particularidad, ya lo decía don Julio, países que han sido históricamente receptores de personas migrantes, de repente se pueden convertir también en emisores de personas migrantes. Eso es algo que nos pasa en Costa Rica. Recibimos una cantidad importante de personas nicaragüenses, por ejemplo, pero también en el último tiempo muchas personas costarricenses están migrando a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que les mueve generalmente a las personas? Buscar mejores condiciones de vida, porque como bien lo decía Joaquín, lo que está pasando en zona norte, personas que viven en esquinas, que pasan hambre, que pasan frío, pero la esperanza de estar mejor les hace poder mantenerse ante esas dificultades.
Y específicamente en el caso de las mujeres hubo un estudio exploratorio que hizo la OIM y el Fondo de Población de Naciones Unidas de la situación de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, pero yo creo que eso lo podemos ampliar a toda la situación de las mujeres que presentan la dificultad de cualquier persona migrante, ¿verdad? Porque generalmente son ilegales, entonces de explotación, de maltrato, de dificultad a servicios como los de salud, pero además está la parte emocional, ¿verdad? Porque hay un sentido de culpabilidad que están dejando a sus familias y a sus hijos solos y solas, y hay como un rol intrínseco de que eso les corresponde a ellas. Entonces la parte emocional también es muy fuerte, y yo creo que eso es algo en lo que también debería ponérsele atención y trabajarse. Así que no, de nuevo, darle las gracias y a la orden. Gracias, señora presidenta. Yo quiero agradecerles y quería hacer una última reflexión. Realmente yo creo que como legisladores tenemos que ver los dos ámbitos realmente. Cómo finalmente trabajamos en estos problemas y esas causas estructurales en cada uno de los países para evitar que la migración sea una opción, ¿verdad? Y cómo logramos atender el tema de violencia. Aquí en la Comisión de la Mujer estos primeros meses hemos visto todo el tema de violencia, y a pesar de que tengamos la legislación, hoy no somos tan eficientes en la aplicación de esa legislación y llegar a incidir de manera clara. Pero sí lo que hemos observado es que entre más sepamos de problemas, más claro la gente empieza a buscar soluciones. Y creo que el tema de migración es algo que no lo hemos visto tan claramente en Costa Rica, ¿verdad? Hemos recibido, pero no lo hemos interiorizado, y eso pasa en muchos otros países. Hace un par de años, en una actividad, hablábamos de migración de África, de otros países, y cuando yo dije, Costa Rica tenemos ese problema, decían, no, ese no es problema, ¿verdad? Sí, tenemos que asumirlo como una realidad, y creo que en el momento que lo hagamos empezamos a darnos cuenta que tenemos que asumir esa responsabilidad desde los países, no solamente en poder legislar y hacer esta coordinación entre los diferentes países para tratar de incidir, ¿verdad?, en mejores condiciones para la gente que migra o buscar las mejores condiciones para que la gente no migre. Y en ese sentido yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Desde la comisión también queremos hacer un enorme esfuerzo, no solamente en ver los temas de derechos políticos y que se han venido trabajando aquí, sino queremos incorporar todo el tema de empleabilidad, de empresariedad, es decir, para ir resolviendo una serie de elementos para darle opciones a las mujeres y a las familias, porque cuando le damos opciones a las mujeres son opciones para las familias, y eso es un elemento esencial que queremos trabajar desde la comisión, desde la red de cuidado, ¿verdad?, en muchos casos, hasta buscar opciones de crédito y de desarrollo humano y económico de las mujeres. Así que realmente agradecerles porque esto nos abre un eje más de trabajo desde la comisión y desde la Asamblea Legislativa, y que tenemos que verlo como una realidad, compañeras y compañeros diputados, de que en este sentido tenemos que hacer un trabajo fuerte, y ojalá podamos sentar esos precedentes desde el tema de la migración y hacer esa colaboración con los demás países en lo que nosotros podamos, como ya se ha hecho en otras oportunidades. Así que me queda agradecerles hoy, y creo que, claro, y creo que es importante. Sí, Presidenta. Doña Carmen me acaba de solicitar la palabra. Quería hacer un anuncio, ya que algunos diputados mencionaron el tema, cuáles son los pasos siguientes. No sin antes, quería mencionar que FOPREL está trabajando a través de Puerto Rico, de los congresistas y del alcalde de Nueva York, en ver cómo incidimos en la iniciativa centroamericana, la Alianza Centroamericana de la vicepresidenta Kamala Harris. Está ahorita solo para el Triángulo Norte, que es crear oportunidades con la empresa privada y fondos estatales, federales.
Nuestro rol, nuestro papel va a ser crear puentes a través de las normas para facilitar que estas inversiones lleguen a cabo, pero que no quede solo en el Triángulo Norte. Es decir, nuestra petición es que lleguen fondos a Costa Rica, supervisados, fiscalizados a través de los parlamentos, lleguen fondos a República Dominicana y, ¿por qué no, a Haití? Aunque no sea miembro nuestro, pero realmente la están pasando muy, muy dura. Eso pues también parte de un anuncio que en su momento vamos a compartirlo con ustedes, lo que logremos en el Departamento de Estado y con los congresistas de Estados Unidos. Así que disculpen el abuso del tiempo, pero dejo a Carmen Paola ahí. No, solamente rapidito decirles de que desde la OIM estamos y en apoyo también con el SICA, vamos a propiciar un diplomado de prevención de la violencia contra las mujeres que va a estar abierto en línea y que además lo estamos haciendo gracias a la colaboración de la Escuela Judicial de acá de Costa Rica. Entonces va a estar, digamos, pronto disponible, vamos a hacer llegar a través de FOPREL la invitación para quienes quieran participar en esta comisión. Y además también vamos a tener un diplomado sobre los derechos humanos de las mujeres migrantes, que lo estamos haciendo también en colaboración con el CONCA, con el Consejo de Ministras y acreditado por la Universidad Centroamericana UCA Simeón Cañas del Salvador. Entonces también están estas oportunidades para quienes quieran tomarlo y a través del FOPREL pues estaríamos haciendo también la invitación abierta. Muchísimas gracias nuevamente y como decimos, este tema de la migración es un tema que nos compete a todos y que con el aporte de todos y todas pues podemos contribuir a mejorar la situación de las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, por la exposición de estos instrumentos en materia de migración de mujeres y niños y niñas, las cuales serán fundamentales para el trabajo de esta comisión. Vamos a decretar un receso por 3 minutos para despedir a la comitiva de FOPREL y, bueno, agradecerles demás.
Se extiende el receso hasta por 3 minutos más. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Realmente son baños de realidad que cuesta un mundo tenerlos hasta que no se ven estos estudios tan serios que se han venido realizando, y los esfuerzos regionales son importantísimos porque el tema de migración no es un tema, no es un tema contenido, y es algo que realmente nos afecta de manera directa a Costa Rica. Bueno, y al no haber más asuntos que tratar, y siendo las 10:37, se levanta la sesión.